de controversias o una potestad de resolución de reclamos acorde a lo que dice la ley de organismos Doctor, el compañero le está hablando. públicos, pero esto en todo caso es doctrinario y quedémonos con que es la potestad exclusiva del Poder Judicial y de los jueces, para ser específicos, de resolver controversias. Y voy a Buenas prender tardes, mi doctor. cámara. Vamos a ver. ¿Me pueden ver? Sí, me pueden ver. Listo. Ahora continuemos. ¿Me permite la palabra, doctor? A ver, a ver. Uy, disculpen, mi internet es un poco lento y se colgó mi... Ya, ahora sí. Puedo ver... ¿Alguien más tiene alguna consulta? Me parece que Víctor tenía levantada la mano Sí, por la cuestión de sí, doctor. las diapositivas. ¿Alguien más tiene consultas? No, nadie más. Ah, otra vez Víctor levantó la mano. Sí. ¿Me permite, Sí, doctor? Víctor, Ok. dígame. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. No está prendido su audio, sí se ve encendido, pero no sale su voz. ¿No se escucha? De repente lo puede hacer por el chat. ¿No se escucha mi voz? No, Sí se no se... No, escucha, no se le Víctor. escucha. ¿Perdón? Sí se escucha. Sí se escucha. Ahora sí, sí, perdón. Sí, dígame. Doctor, hace unas cuantas horas se ha presentado un problema. Creo yo que sería bueno quizás que usted nos pueda aclarar porque eh, con respecto a la resolución del Tribunal Constitucional dejando en libertad al presidente Fujimori. El Tribunal Constitucional, por lo que dicen los entendidos, debió acatar lo que indicaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ellos prácticamente han negado. En fin, sabemos, hasta donde tengo conocimiento, que nuestra jurisdicción, si es que no estoy empleando mala palabra, está sometida por tratados internacionales a entes superiores, a entes supranacionales, y la Corte Interamericana es un ente supranacional. No sé si usted podría aclararnos esta situación que en concreto, cualquier país puede decir, bueno, no le hago caso y se acabó, así de fácil es la cosa. Gracias. Ya, entonces vamos a abordar previamente un tema de actualidad jurídica. Y bueno, actualidad nacional. Muy bien, al respecto, sin entrar a pronunciarme sobre el caso en concreto, porque mm, requeriría revisar todos los actos del expediente, porque los antecedentes hubo una anterior sentencia del tribunal que disponía de la liberación del expresidente Fujimori. Vamos a hablar en modo general. En el derecho internacional de los derechos humanos, una de sus características, según el profesor Fabián Novak, es que no existe un ente jurisdiccional centralizado o único y no existe un organismo especializado que se dedique a ejecución de las sentencias de estos tribunales internacionales. Son dos características del derecho internacional público. Entonces, dadas estas características, si es que un tribunal, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicta una sentencia, una resolución, realmente no tiene cómo ejecutarla. No hay un organismo que se encargue de la ejecución de sus sentencias, sino es la misma Corte la que lo hace, o también en virtud tanto de la Convención Americana como de otros tratados similares del Sistema Interamericano de Protección, que puede hacerlo a través de la OEA. Pero bueno, este es un mecanismo de ejecución un tanto más político que depende de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Así que, en principio, la ejecución de las sentencias de la Corte depende de cada Estado parte. Ahora bien, ¿por qué los Estados partes generalmente cumplen las sentencias de la Corte? Sencillamente por cuestiones político-económicas. Porque, por ejemplo, un Estado que desacata mandatos de tribunales internacionales no da confianza a inversionistas extranjeros. Esa es una razón. Y la otra es por razones políticas. Pierdes prestigio a nivel internacional si desacatas las sentencias de la Corte Interamericana. Por ejemplo, veamos dos casos: Estados Unidos y Venezuela. Estados Unidos, básicamente su política migratoria ha sido declarada fuera de los alcances, fuera de los estándares de la Convención Americana por la Corte, pero como vemos, Estados Unidos no hace nada por modificar sus políticas migratorias. ¿Por qué? Porque precisamente no hay vinculatoriedad que Estados Unidos sienta para con la Corte. Entonces, si bien pierde cierta reputación, hay cierto riesgo reputacional frente a otros estados
partes de la OEA, en Estados Unidos a ser un país, bueno, pues geopolíticamente importante, entonces no siente este riesgo reputacional y puede darse la licencia de desacatar mandatos. En el caso de Venezuela, han sufrido las consecuencias en parte de este riesgo reputacional al desacatar sentencias de la Corte Interamericana, incluso al renunciar o denunciar la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, como vemos, depende en realidad en sencillo de cada estado si es que cumple o no cumple. En este caso, no es que Perú por cuestiones políticas haya decidido desacatar sentencias de la Corte Interamericana que habla sobre las amnistías o algún otro tipo de beneficio que se pueda conceder a reclusos, sino que esto es por razones de carácter constitucional y procesal constitucional. Lo que dice básicamente el tribunal es que la Corte Interamericana no tiene competencia para decidir la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional, en este caso de la sentencia del anterior colegiado del tribunal. Y dado que la Corte es incompetente, entonces únicamente el tribunal es competente. Entonces se debe, en otras palabras, en términos llanos, ejecutar lo que dice la anterior sentencia del colegiado y disponer la libertad del expresidente Fujimori. Ahora, un juez ordinario puede desacatar una norma nacional o incluso una sentencia de un tribunal nacional por sobre un tratado internacional o jurisprudencia de un tribunal internacional, pues sí, a esto se le conoce como control de convencionalidad. Entonces, un juez ordinario podría, en este caso, el juez de ejecución de ICA, me parece, podría o pudo haber desacatado el mandato del Tribunal Constitucional y decidido que permanezca el presidente Fujimori, que me parece que es más o menos lo que sucedió, pero es el tribunal el que está reiterando que se ejecute la resolución del anterior colegiado. Entonces, en términos sencillos, las sentencias de los tribunales deben ejecutarse o deberían ejecutarse, pero en la realidad, en la praxis, realmente no hay un organismo que nos obligue a que se ejecuten las sentencias de la Corte. Vemos el caso de Estados Unidos, que sencillamente no las acata, y vemos el caso de Venezuela, que no solo no las acata, sino que desconoce la competencia de la Corte Interamericana. Es una buena práctica de los estados partes, no nos confundamos que cumplen las sentencias, deberían cumplir las sentencias porque, bueno, tenemos los tratados internacionales, el control de convencionalidad, el principio pro mina y, bueno, todo un corpus juris bastante extenso que nos dice o nos dicta que deberíamos cumplir con las sentencias de la Corte. Pero, como les digo, en la praxis es una cosa diferente. Así que ello sería mi respuesta. Así que no sé si de repente hay alguna Doctor, pregunta. Sí, dígame, Wilder. bueno, yo tengo más que todo una postura. De hecho, referente a su argumento, debo decir lo siguiente. Nuestra Constitución y nuestra ley peruana, específicamente el ámbito procesal constitucional, establece que las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de obligatorio cumplimiento y se cumplen en sus mismos términos, de acuerdo al artículo 123 del nuevo Código Procesal Constitucional. Además, doctor, el juez de ejecución de ICA ya declaró improcedente la ejecución de la sentencia del TC. Esto es razón de que no podemos contravenir las disposiciones internacionales, no podemos contravenir tampoco nuestra propia Constitución, nuestra ley, que en este caso ordena cumplir las disposiciones internacionales. El TC tiene que hacerle caso a la ley y a la Constitución, que en este caso viene a ser hacerle caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es no ejecutar la sentencia del TC. Ya, gracias, Wilder. Y Víctor, a ver si quiere añadir algo al respecto. Doctor, solamente una pequeña contingencia. Estados Unidos no firmó el Tratado de San José, por lo tanto no está bajo las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cambio, países como Nicaragua, países como Venezuela, incluyendo Perú, y la mayoría de los que pertenecemos a los estados americanos, sí lo firmamos. Y aquellos que no hacen caso a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son países como Nicaragua y Venezuela, que sabemos que actualmente están dirigidos por dictaduras. Eso es todo. Gracias.
Ya, respecto a lo que decía Wilder sobre el Código Procesal Constitucional y la Constitución, es cierto, nuestra propia norma nos ha impuesto que debemos acatar las sentencias de la Corte, pero lo que en este caso sostiene el Tribunal Constitucional es que respecto a la ejecución de la sentencia anterior, la Corte no tiene competencia. Eso es lo que dice el TC. Entonces, por eso se debe disponer la libertad de Alberto Fujimori, aunque claro, esto contraviene la misma sentencia de la Corte, eh, porque no se pueden conceder ciertos beneficios a reos que hayan sido condenados por determinados delitos, aunque también hay una discusión porque Alberto Fujimori no fue condenado por delitos de lesa humanidad porque no estaban estos delitos expresamente contemplados. Como vemos, hay una gran discusión, pero respecto a este asunto en concreto, sí, nosotros mismos como peruanos nos hemos impuesto que las normas de la, bueno, no las normas, perdón, las sentencias de la Corte son obligatorias, pero como les digo, por cuestiones políticas, como anotó Víctor, estas sentencias muchas veces no se ejecutan. Y bueno, aquí no hay un asunto político, sino hay un asunto jurídico, jurisprudencial, por así decirlo, con un poco de político, por lo que no se está ejecutando. Es decir, como les comentaba inicialmente, las sentencias de la Corte deberían ejecutarse en sus términos, pero ahora en la realidad, como les comento una vez más, no siempre se ejecutan por ciertas razones, pero sí deben ejecutarse y sí no son obligatorias. En el caso peruano, como comentaba su compañero Wilder, en el Código Procesal Constitucional expresamente se encuentra previsto ello, que las sentencias de tribunales internacionales son obligatorias, pero como dice el dicho, del dicho al hecho, para la redundancia, hay un trecho. Así que en este caso vemos uno de esos trechos, en los que la teoría no llega a la realidad. Y bueno, esta discusión puede dar para bastante extenso porque el Tribunal Constitucional va a seguir en su criterio, por lo menos por un tiempo. La Corte seguramente, como estamos en ejecución de sentencia, va a requerir información al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia va a requerir información al tribunal, y el tribunal también va a requerir información al INPE, y bueno, en esta discusión tenemos para bastante rato. Pero sí, las sentencias de la Corte deberían ejecutarse en sus términos, y deben ejecutarse en sus términos, pero no siempre es así, lamentablemente. Y respecto a Nicaragua y Venezuela, bueno, pues ahí vemos ejemplos, como nos decía Víctor, de casos en los que hay sentencias de la Corte válidamente emitidas, pero estas no se cumplen, no se ejecutan, de político. Así que el problema aquí no es el derecho, el problema es la política. En los casos de Nicaragua y Venezuela, y en el caso peruano, en el caso ahora, el caso de Fujimori, el problema es jurídico-político. Pero la teoría es muy buena. Las sentencias de la Corte deben cumplirse porque existe un mandato de, de la Corte Interamericana. Existen algunas sentencias que hablan del control de la convencionalidad y la obligatoriedad de sus sentencias. También el Código Procesal Constitucional y nuestra Constitución nos hablan de la vinculatoriedad, obligatoriedad de las sentencias. Sí, eso existe perfectamente. Pero, una vez más, la teoría es buena, la práctica no siempre obedece a la teoría. Ahora, respecto al caso de Estados Unidos, precisamente estoy consultando el estado de firmas y ratificaciones, y Estados Unidos ha firmado la CAT el 6 de enero de 1977. Sí ha firmado el tratado, lo que no ha hecho es, en todo caso, ratificarlo. Pero sí, Estados Unidos ha firmado la CAT. Así que también para esa pequeña precisión. Y bueno, ello sería todo de mi parte respecto a estas consultas que han hecho. Me parece bien que veamos un tema de, perdón, actualidad jurídica. Y bueno, si tuvieran más preguntas, también las pueden continuar haciendo. No hay inconveniente. Me parece que nadie más tiene preguntas. A ver, les doy unos minutos en todo caso. Doctor, buenas tardes. ¿Podría hacerle una consulta? Sí, sí, no hay problema.
¿Y cómo está? Es respecto, por ejemplo, a un descargo, un documento de descargo, cuando, no sé si habrá visto el tema de a la policía le estuvieron anulando lo que era la inscripción de los títulos y constantes de lo que era la policial. Entonces, cuando se descargo en la parte del petitorio, existe algo llamado ya sé que va a sonar de repente un poco raro, pero la anulabilidad de la nulidad de inscripción del título. ¿Hay algo parecido o quizá me estoy equivocando de término? Ya, en una parte se te fue el audio. Si pudieras repetir más o menos la mitad de tu consulta. Sí, doctor, la parte donde Pues, nuevamente se te escucha un poco bajo y después se te escucha normal. ¿Ahora se me escucha bien? Ya, ahora sí. Ya, como le estaba diciendo, cuando hay no sé si, disculpe, ¿hasta qué parte me llegó a escuchar? Hasta un asunto de la Policía Nacional y de ella casi Sí, se pierde. que la SUNEDU estaba anulando la inscripción de los títulos de lo que vendría a ser la ciencia y administración policiales a los policías por un tema administrativo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un descargo y quiero poner en la parte del petitorio del descargo lo que es la anulabilidad de la nulidad, la nulidad de la anulabilidad de la inscripción del título en lo que sería la SUNEDU, ¿existe algo llamado así o quizás está mal? Claro, en derecho administrativo, bueno, esto es de derecho administrativo, nosotros, cuando queremos plantear la nulidad de un acto administrativo, porque esta resolución por la que se dispuso la nulidad, bueno, supongo yo que la nulidad de estos grados y títulos se habrá tenido que disponer por una resolución de repente directoral de SUNEDU. Así es. Entonces, lo que tendríamos que hacer en ese caso concreto es solicitar la nulidad de la resolución que dispone la nulidad de la inscripción de los grados y títulos de tantos, tantos, tantos o de tales, tales, tales. Mediante como sabemos, las nulidades se plantean a través de recursos administrativos, entonces habría que ver qué recursos tenemos disponibles. Si hay apelación, si hay recursos. Sí. Doctor, esa parte era la que tenía duda. Por una parte, lo que vendría a ser la resolución menciona dos casos. Número uno, la anulabilidad de los títulos para los que son los policías que han cometido infracciones graves, muy graves. Y por otra parte, está que han anulado lo que es el título por un error que cometió la misma oficina administrativa al enviar las inscripciones de un correo diferente. Pero eso ya no sería, creo, injerencia del administrado, sino sería la responsabilidad de la misma autoridad, ¿verdad? Claro, a modo general, porque, bueno, esto corresponde al análisis del caso concreto. Uh-huh. Cuando la administración comete un error, primero habría que diferenciar qué tipo de error fue. Si fue un error material, la misma administración lo puede corregir, sin ningún inconveniente. Si es que es un error aritmético o numérico. Uh-huh. Ahora, en este caso, se tendría que subsanar ese error y, bueno, remitir los actuados nuevamente a SUNEDU, con todas las consecuencias que yo podría tener de repente para el funcionario que cometió el error material. Lo segundo, si es que el error ya no es material, si es que el error es por una cuestión de fondo, lo que se tendría que hacer es el superior de la persona que procedió a la inscripción, bueno, a la consignación errónea de la información sería que este superior jerárquico declare la nulidad de ese acto administrativo, acudiendo a vulneración de los derechos del administrado o a contravención al interés general. Entonces se dispone de la nulidad, se vuelve a emitir el acto por el inferior jerárquico y este inferior jerárquico, bueno, independientemente de las responsabilidades administrativas, volvería a remitirlos a todos a SUNEDU y, bueno, SUNEDU tendría que disponer lo que corresponda. Pero eso, digamos, se llamó teórico. Había que ver en el caso concreto, bueno, pues todas los detalles o las particularidades. Ya, muchas gracias, doctor. No hay de qué. En ese caso también, Ita te recomendaría ver un curso de Derecho Administrativo
específicamente sobre nulidad de acto administrativo, un curso de Derecho Administrativo General. Hay varias instituciones que brindan, me parece que ITEC también, habría que consultar al coordinador académico después. Y, a ver, Wilder tenía una pregunta hace bastante tiempo en el chat. Te pido disculpas por no tener tu consulta. Estaba justo resolviendo otra. Si nos encarcelan, nos volverán a encarcelar. Bueno, ello podría ser, podría darse el caso que volvieran a encarcelar al expresidente Fujimori si fuera liberado. Si es que ¿qué caso podría darse aquí? Es un poco complejo, porque por un lado tenemos un mandato de la Corte que debe ejecutarse, por supuesto, y por el otro tenemos un mandato del tribunal que debe ejecutarse. Y se supone que por jerarquía de normas, esto también es un asunto en doctrina que es complicado. Algunos dicen, los constitucionalistas defienden que no hay norma con más jerarquía que la Constitución y su jurisprudencia. Entonces, entre el conflicto entre Constitución y jurisprudencia del TC y tratados internacionales tendría que primar la Constitución, pero en Derecho Internacional de los Derechos Humanos tendría que, obviamente, primar el tratado de la jurisprudencia internacional. Es decir, incluso me parece que hay casos en los que la Corte ha ordenado inaplicar artículos de la Constitución de otros países. Me parece que en el caso de la última tentación de Cristo, en el caso de la Constitución chilena, tendría que revisarlo, pero me parece en ese caso que se ordenó a Chile inaplicar su Constitución. Entonces vemos cómo si la jurisprudencia internacional prima, entonces si se ordena la excarcelación del expresidente Fujimori, se tendría que después, obedeciendo el mandato de la Corte, disponer otra vez su encarcelamiento. Así que sí, lo que dice Wilder podría darse, es cierto teóricamente, sí se tendría que hacer ello, porque la jurisprudencia de la Corte tiene preeminencia sobre incluso nuestras normas nacionales. Por eso también es que hay ciertas posiciones, sobre todo políticas, que quieren establecer incluso como política nacional o asunto de interés nacional que Perú desconozca el Pacto de San José, lo que por supuesto no sería acorde a un Estado constitucional y social de derecho. Pero sí, esa cuestión o ese asunto, esa problemática que nos plantea Wilder se puede dar, se podría dar, es muy probable que se dé de hecho, si es que efectivamente el Tribunal Constitucional insiste en el acatamiento de su sentencia y, bueno, que lo ha hecho por la resolución del martes. Y, bueno, veremos cómo continúa o prosigue este asunto, pero lo que dice Wilder sí es teóricamente correcto. Eso es lo que tendría que suceder. Si es que Perú decide acatar la sentencia de la Corte, bueno, por medio sería esto ya del Poder Ejecutivo, que es el que tiene a su cargo el acatamiento de las resoluciones de la Corte por medio del Ministerio de Justicia. Habría que ver. Va a ser bastante complicado, como saben, que hay cuestiones políticas por medio. Y bueno, ello sería, Wilder. Muchas gracias por tu apreciación. Víctor, sí, dígame. Doctor, brevemente, prácticamente con lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, de facto ya no nos sacaron de la Corte Interamericana. Le digo esto porque no solamente, hay veces se dice que una parte de las personas van y la otra no, pero hemos visto, por ejemplo, hay gente que estará a favor o en contra de la señora Benavides, la actual fiscal, pero ella también recurrió a la Corte y la Corte la protegió. Entonces, que no se diga que solo protege a uno y ataca a otros. Por eso, en concreto, le consulto. Prácticamente el tribunal de facto nos ha sacado de la Corte. Hay ciertas cuestiones que pueden producirse de jure o de facto. Por ejemplo, esto que se decía de la denegación fáctica de confianza. Pero lo cierto es que ciertos actos o ciertas actuaciones no pueden darse de facto, tienen que ser necesariamente de jure. En este caso, si Perú desea desacatar los mandatos de la Corte y de la propia Convención Americana, tendría que seguir el proceso de denuncia que está previsto en la propia Convención Americana, tanto para desconocer la competencia contenciosa de la Corte como para salir de la de la Convención Americana de Derechos Humanos, que de hecho el expresidente Belaúnde Terry hizo esa consulta respecto a la aplicación de la pena de muerte me parece que la consulta se formuló en la OEA, y lo que se le respondió en ese entonces fue, tú no puedes
desacatar un solo artículo o decir, denuncio y desconozco un solo artículo de la convención. Si tú quieres desconocer o salir de la Convención Interamericana, tienes que salir totalmente. Eso es lo que se le dijo en ese entonces al presidente Belaúnde Terry respecto a la aplicación de la pena de muerte, porque está expresamente proscrita en la Convención Americana. Si revisan, me parece que en la cláusula de derecho a la vida, tendría que revisarlo. Entonces, prácticamente no nos podemos salir de la competencia contenciosa de la Corte o de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos que seguir el procedimiento preestablecido que está en la propia convención, que es un proceso un poco largo y que Venezuela siguió o sigue en su momento. Entonces, el mismo camino le esperaría a Perú en este caso, pero bueno, no creo que vaya a suceder por el momento. Ahora bien, si no hay más preguntas o apreciaciones, vamos a continuar, porque estamos un poquito sobre la hora. Muy bien, vamos a repasar. Jurisdicción es el poder deber del Poder Judicial. Vamos a salirnos un poco del debate doctrinario extenso, porque la administración no administra justicia, así que no tendría, bueno, jurisdicción teóricamente. Entonces, el poder deber del Poder Judicial de administrar justicia, de resolver controversias, de juzgar, básicamente. Ahora, competencia. ¿Qué es la competencia? Todos los jueces de la República tienen jurisdicción, pero solo algunos tienen competencia para determinados asuntos. ¿Qué es entonces la competencia? Es la actitud o idoneidad de encargarse de resolver determinados tipos de temas en función a determinados criterios. Es decir, si bien todos los jueces pueden resolver controversias o administrar justicia o juzgar, solo determinado juez puede juzgar determinada temática o determinada materia, de acuerdo a determinados criterios. Entonces, jurisdicción todos, competencia algunos, para entenderlo mejor. La determinación de la competencia. Estos criterios de determinación de la competencia son extraídos del Código Procesal Civil. Ahora, ¿por qué del Código Procesal Civil? Sencillo, por la supletoriedad. En varias normas, tanto en el ordenamiento administrativo como en el ordenamiento judicial, vamos a encontrar que siempre habrá, o en casi todos los casos, habrá una cláusula de supletoriedad. Es decir, si no hay estipulación contenida en el presente, en la presente ley, en la presente norma, en el presente código, se acudirá supletoriamente a las disposiciones del Código Procesal Civil. Casi siempre la aplicación supletoria se dirige o hace la remisión al Código Procesal Civil. Por eso vamos a ver las reglas de determinación de competencia que están en el Código Procesal Civil, porque va a ser el que mayor de las veces nos dé la respuesta última final, si es que no hayamos respuesta en la norma primigenia que estamos viendo, que es un raro que suceda, pero como les digo, puede suceder. De hecho, sucede a veces, no tanto con competencia, pero sí con otros temas procesales. El Código Procesal Civil se aplica supletoriamente. Ahora, ¿cómo o cuáles son los criterios para determinar la competencia de un juez civil o de un juez en general en caso de aplicación supletoria? La competencia es por materia, grado, cuantía, territorio y turno. Vamos a dejar de lado un poco la competencia por turno, porque ahora un sistema del Poder Judicial asigna las demandas nuevas que llegan aleatoriamente por un sistema, así que ya no hay competencia por turno en todos los casos. Muy bien. Ahora, la competencia por materia se refiere a la temática, a la materia de la controversia, en otras palabras. ¿De qué trata la controversia? Allí vamos a determinar la competencia en razón de la materia, de la temática. Entonces, es un criterio de determinación de competencia objetivo, así los clasifica la doctrina en dos, en criterios objetivos y criterios subjetivos. Por ejemplo, la materia obedece al objeto de la controversia. Y bueno, la mayoría de los criterios son de índole objetivo. Continuamos. La materia por razón de grado. ¿Qué implica el grado? En este caso, el grado implica que la determinación de la competencia será a razón a la jerarquía del juez. Como sabemos, tenemos juez de paz letrado, juzgados especializados, salas superiores y las salas de la Corte Suprema. Entonces, por determinados criterios, puede llegar determinada materia a un juez de paz letrado, un juez especializado, una sala superior o la sala suprema incluso en determinados casos. A eso se refiere a la competencia en razón del grado, de razón de la jerarquía del juez.
Ahora, la competencia en razón de la cuantía, bueno, eso es un criterio sencillo, es en razón del monto del objeto de litis. Básicamente, hay criterios en el Código Procesal Civil para determinar el monto del objeto de la litis. Si es que es mayor o menor a determinada cantidad de unidades de referencia procesal de URP, entonces va a asignarse la competencia a determinado juez o a determinada vía procedimental inclusive. Proceso de conocimiento abreviado sumarísimo, básicamente. Y competencia en razón del territorio, eso quiere decir, bueno, hay algunas reglas en el Código Procesal Civil, pero se refiere al lugar geográfico donde se ubica ya sea la parte, ya sea el objeto de litis, también dependiendo de la materia, o ya sea de la entidad del Estado, en el caso, por ejemplo, de los contenciosos administrativos. A eso se refiere el criterio de territorio, la ubicación geográfica, ya sea de la persona, ya sea de persona natural jurídica demandante demandado, entidad del Estado o el objeto de la litis. El bien, generalmente. Y como les dije, la competencia por turno la vamos a dejar de lado porque ahora cada vez se ve menos el tema de la competencia por turno. Podemos verlo de repente en el tema constitucional, cuando hay varios juzgados constitucionales. Entonces el juzgado que está de turno va a ser al que se le asigne la demanda, pero como les digo, con el sistema de poder judicial que asigna las demandas nuevas aleatoriamente, ya el turno está quedando en desuso. Entonces, como les digo, si queremos ver específicamente el tema de las competencias, cómo son las reglas de aplicación de la competencia por materia, grado, cuantía o territorio, tenemos que acudir siempre a las disposiciones del Código Procesal Civil, y eso es lo que tenemos aquí, del artículo 9 y siguientes específicamente. Aquí tenemos el Código Procesal Civil. Ahora, esta no es una clase de Derecho Procesal Civil, sino sobre asistente jurídico, por eso no los voy a aburrir o entretener con todas las reglas de determinación de competencia, además que eso, bueno, requeriría una clase entera, porque son varias. Pero vamos a ensayar brevemente, a ver brevemente algunas de estas. Primero, competencia por materia. La competencia por razón de la materia se determina por la naturaleza de la pretensión, como les dije, el objeto de litis, y las disposiciones legales que la regulan. Entonces, esta es una regla de competencia objetiva y va a depender del objeto de la litis, es decir, de la pretensión. Competencia por cuantía. La competencia por razón de la cuantía se determina de acuerdo al valor económico del petitorio conforme a las siguientes reglas. Otra vez, otra regla objetiva, de acuerdo al valor económico de la litis, es decir, del petitorio. De acuerdo a lo expresado en la demanda, sin admitir oposición al demandado, salvo disposición legal. En contrario, cuando en la demanda dices cuál es el monto del petitorio. Si es que han visto modelos de demandas, hay una sección que dice monto del petitorio y ahí pones la cantidad tal. Y ahí se determina la competencia por cuantía, si es mayor o igual a determinada cantidad de URPs. Muy bien. Y si la demanda o sus anexos aparece que la cuantía es distinta a la indicada por el demandante, el juez de oficio efectuará la corrección que corresponda y, de ser escaso, se inhibirá de su conocimiento y la remitirá al juez competente. Entonces aquí vemos si es que el demandante se equivocó o no fue muy honesto en la indicación de la cuantía, de repente para acceder a una vía procedimental un poco más célere. Entonces el juez corrige y remite los actuados al juez competente. Reglas para determinar la competencia por cuantía, el cálculo de la cuantía en prestaciones sobre inmuebles, costas por exceso de cuantía, demanda personal natural. Cuando se demanda persona natural es competente el juez en lugar de su domicilio. Por ejemplo, esta es una regla subjetiva porque depende del sujeto de la parte procesal, en este caso de la persona natural y de su domicilio. Si el demandado domicilio en varios lugares, en cualquiera. Carece de domicilio, donde se encuentre, o del domicilio del demandante. Si domicilio en el extranjero, del último domicilio, y si no pudiera determinarse la competencia por razón de grado, es competente el juez especializado civil. Y no está diciendo por razón de grado. Acumulación subjetiva, esto, bueno, es acumulación, demanda persona jurídica del domicilio donde tiene su sede principal. La persona irregular es competencia juez del lugar donde realiza sus actividades. Y como vemos, hay varias reglas particulares. Por ejemplo, esa es una regla particular en materia sucesoria, en expropiación. Y tenemos otras reglas. Hay también la competencia facultativa, juez del lugar donde se encuentre bien, tratándose de hechos reales. Aquí hay algunas reglas particulares para determinadas pretensiones. Prórroga de la competencia.
prórroga tácita, competencia del Estado, esto es interesante, competencia funcional, entre otras reglas de competencia. Como vemos, son bastantes reglas y nos hablan en extenso de la determinación de competencia. Allí pueden analizarlo más al detalle o de repente inscribirse en un curso de procesal civil. En varios cursos he visto que hablan en extenso sobre las reglas de determinación de competencia, incluso se aborda cada una. Ello sería, digamos, lo más idóneo. Como les digo, esto tomaría una clase incluso más, muchas más, porque es un tema bastante extenso, no tanto complejo, sino sobre todo extenso. Y además, como vemos, hay reglas en disposiciones legales particulares. También por eso es un poco más complicado determinar la competencia, porque vamos a tener que acudir a otras partes de la norma que no están contempladas aquí, por ejemplo, sino en otro articulado o en otra norma directamente. Así que también hay que tener cuidado con eso. Es decir, las reglas de competencia no solo están previstas en el Código Procesal Civil, sino también en otras normas particulares. Así que, para que lo tengan en cuenta, por favor. Aquí vemos algunas reglas de competencia. Les he traído extractos de reglas de competencia para que vean que también depende de la norma que estamos viendo, de la especialidad incluso del juzgado o de la materia que estamos viendo. Por ejemplo, aquí es materia constitucional. Miren quién puede ser el juez competente y el ámbito territorial. El juez competente aquí puede ser en habeas corpus, el constitucional o de investigación preparatoria, a falta de juez constitucional. ¿Dónde? El lugar donde se produjo la amenaza, el lugar donde se vulnera el derecho, el lugar donde se encuentra físicamente el agraviado, si es detención arbitraria o desaparición forzosa. Entonces, vean cómo hay tantas reglas de determinación de competencia, incluso dependiendo de la materia que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, es materia constitucional y procesal constitucional. Porque en procesos de amparo es el juez constitucional civil o mixto, incluso es el juez superior en determinados casos. Entonces aquí vemos que hay bastantes reglas de determinación de competencia. Bueno, directamente ya se está determinando la competencia de jueces en determinadas materias. Así que siempre, primigeniamente vamos a la norma de la materia que estamos tratando y vemos sus reglas de competencia. Y a falta de una cláusula, una norma expresa de que asigne competencia, entonces vamos a las disposiciones del Código Procesal Civil, supletoriamente, y si esa norma aplica la cláusula de supletoriedad. Y existen muchas reglas de competencia y dependen de la materia. Por ejemplo, aquí, como les decía, en materia de amparo, la sala civil o la sala constitucional va a ser competente. Si la impugnación, bueno, el cuestionamiento, la vulneración que se alega en sede constitucional es contra una resolución judicial o laudo arbitral, procedimiento de selección o órganos del Congreso en procedimientos parlamentarios. Entonces vemos que se complica un poco las reglas de competencia, pero lo bueno es que están previstas expresamente en la norma. Solo hay que revisarlo un poco y practicar un poco. Aquí tenemos la competencia en razón de la cuantía cuando es proceso, el tipo de proceso y el tipo de juez. Conocimiento, más de 1000 URPs, el especializado civil, abreviado entre 500 y 1000 URPs, el especializado civil, entre otras reglas. Entonces hay bastantes reglas de determinación de competencias y hay que tener cuidado. Una persona cercana una vez me consultó, precisamente por eso les puse la regla sobre el amparo, sobre una acción de amparo y quién era el competente. Entonces yo le dije, esa es la superior, pero si quieres presentar el amparo, puedes presentarlo en juzgado constitucional, pero se van a declarar incompetentes y van a remitir los actuados a la sala. Y eso va a demorar un tiempo, por lo menos un par de meses. Así que por eso le dije, directamente sería lo ideal que como el competente es la sala civil, directamente interpongas el amparo ante la sala civil. Entonces veamos, y ella, bueno, esta compañera precisamente estaba prestando labores de asistencia, así que veamos lo importante que es conocer las reglas de determinación de competencia siendo uno asistente jurídico. Ayuda bastante. Continuamos. Acá hay una regla de determinación de competencia territorial. No sé si sabían, pero la conciliación no es obligatoria en todo el Perú, sino que el Ministerio de Justicia cada año va estableciendo dónde y cuándo el intento conciliatorio, es decir, la conciliación extrajudicial va a ser obligatoria y bueno, dónde precisamente, en qué departamentos. Aquí, por ejemplo, en 2021, en Otusco, en La Libertad, en Canchis, Cusco, entre otros, el intento conciliatorio es obligatorio desde el 2021. Entonces les recomendaría, si se van a dedicar de repente al tema de conciliación o abrir un centro de conciliación, participar en uno,
revisen cada cierto tiempo el portal del Minjus por los lugares donde el intento conciliatorio próximamente será obligatorio, porque en esos lugares incluso sería económicamente conveniente establecer un centro de conciliación, porque al ser obligatorio habrá una gran demanda de centros de conciliación, para que lo puedan tomar en cuenta. Y esta es una regla también de determinación de competencia territorial. En este caso, este es de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y mediante resoluciones administrativas se está estableciendo la competencia territorial de determinados juzgados en determinados distritos. Por ejemplo, el módulo básico de justicia de Hunter, de Jacobo Hunter, comprende los distritos de Jacobo Hunter, Quiabaya, Sachaca y los anexos de Congata, el Huayco del distrito de Uchumayo. Ahí tenemos reglas de determinación de competencia territorial. Ahora continuemos con el siguiente tema, que es organización de los juzgados. ¿Cómo se organiza el interior de un juzgado? Bueno, a modo general, me parece que debieran saber cómo se organiza el Poder Judicial. Jerárquicamente tenemos Corte Suprema, salas superiores, juzgados especializados, juzgados de paz letrados y juzgados de paz. Ya no se le dice, por si acaso, de paz no letrados, simplemente se dice juzgados de paz. Ahora, ¿cómo se organiza un despacho judicial, digamos, a modo general? Porque hay otros modos de organización, eso depende de cada corte superior. Primero hay un juez, hay un especialista, un secretario, un relator. Están los asistentes, que pueden ser legales o administrativos, están los auxiliares, y dependiendo también de la conformación del despacho, puede haber algún otro personal de apoyo. Por ejemplo, puede haber un notificador, puede haber una persona encargada de las copias o una central de copias. Como les digo, va a depender de múltiples factores, inclusive puede haber un equipo multidisciplinario en casos de violencia contra la mujer. Entonces, la organización específica de cada juzgado va a ser bastante variable, pero a modo general, esta es la organización que mínima, por lo menos, a la que debería obedecer un juzgado, en general, para que no nos compliquemos mucho. Entonces, ahí mismo vemos un poco el tema jerárquico. Primero es el juez, después el especialista, secretario, relator, el asistente y al final el auxiliar. Entonces, ¿dónde estaríamos nosotros como asistentes? Estaríamos en el segundo peldaño. Como asistentes jurídicos, bueno, en este caso, en el Poder Judicial sería asistente legal, en el segundo peldaño. Ya, etapas generales del proceso. Estamos avanzando un poco más rápido para compensar el tiempo. Estas son las etapas generales de un proceso judicial. Esto lo obtuve de una tercera fuente. No es de autoría propia, por si acaso. Y a modo general, los procesos judiciales evocan o contemplan estas etapas: postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. Ahora, digo todos los procesos, solo que algunos, por ejemplo, concentran estas etapas, pero en ningún caso las van a observar. Todo proceso tiene una etapa postulatoria en la que se interpone la demanda, hay un saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, solo que no se le dice como tal o se concentra en estas etapas, sobre todo que se concentra. Una etapa probatoria, bueno, sobre todo de actuación probatoria, una etapa decisoria, es decir, en el juez emite sentencia o resolución final. Etapa impugnatoria, donde hay un cuestionamiento a lo que se resolvió en primera instancia, ya sea de un auto de la sentencia. Esa es la etapa impugnatoria. Ahí tenemos algunos recursos impugnatorios y remedios, según doctrina. Y la etapa ejecutoria, que es básicamente la ejecución del fallo, cómo este fallo aterriza a la realidad, de acuerdo a los procesos de ejecución. Entonces, ¿por qué les digo que todos los procesos tienen estas etapas, pero no los llaman como tal, o en todo caso las concentran? Porque hay ciertos procesos que por la celeridad no contemplan estas etapas en estricto, sino que las flexibilizan un poco, como les digo, las concentran, para darle más celeridad a los procesos. Por ejemplo, los procesos de alimentos son extremadamente céleres. Se contempla la etapa postulatoria como tal, pero de allí se pasa de frente a una audiencia única. Ahora, ¿qué pasa en audiencia única? Se omiten las etapas postulatoria, probatoria y decisoria, no, sino que se concentran estas tres etapas, la postulatoria, probatoria y decisoria, en una sola, que es en audiencia única. Incluso parte del etapa impugnatoria también se puede llevar a la audiencia única, dependiendo de cómo se maneje la oralidad, bueno, en los juzgados de paz letrado.
Por lo general, los jueces de paz de trabajo me parece que no llegan a emitir siempre sentencia en audiencia o en esta audiencia única, sino que lo hacen por despacho. Pero bueno, en todo caso, se pueden concentrar en alimentos, por ejemplo, las etapas postulatoria y probatoria. Entonces vemos cómo se concentran las etapas, pero no es que se omitan, sino es que eso precisamente se concentran. ¿Para qué? Para dotar de celeridad, en este caso, los procesos de alimentos. Eh, por ejemplo, los procesos laborales son extremadamente céleres y los procesos urgentes también concentran estas etapas, también en una audiencia única, en la que inclusive hay una etapa conciliatoria, se está agregando otra etapa a este esquema general en el caso de procesos laborales, porque también por la naturaleza célere y intuitiva del derecho laboral. Entonces vemos cómo todas estas etapas se van a respetar, pero con ciertas perdón, o notas características dependiendo del tipo de proceso y también de la litis. Por ejemplo, en los procesos constitucionales se prevé audiencias únicas. Por ejemplo, no existe una etapa, igualmente no existe una etapa probatoria como tal, pero en realidad sí se valoran los medios probatorios. Entonces sí existe una etapa probatoria, pero esta se concentra en esa audiencia. Entonces vemos cómo estas etapas sí se respetan, solo que en todo caso se concentran o no tienen sus nombres, digamos, acostumbrados en determinados tipos de procesos. Ahora continuamos. Y vamos con el extra que les prometí. Y justo dentro del tiempo, excelente. Esto, vamos a ver esquemas de cómo trabajan los estudios de abogados in-house y que prestan servicios externos. Los abogados que prestan servicios externos o quienes prestan servicios externos básicamente son estudios de abogados. Así que cuando hablamos de servicios externos, por lo general nos vamos a referir a estudios de abogados, es decir, un ente externo que presta servicios legales a otra entidad, una entidad diferente, ya sea una empresa, ya sea por inclusive el Estado, previo procedimiento de selección, entre otras entidades en general, empresas. Muy bien, ahora continuamos. Este es el esquema de un estudio de abogados, entonces. Tenemos un abogado o abogado senior, o inclusive podríamos poner allí socios del estudio, dependiendo de la organización del estudio precisamente. Y este abogado senior tiene a su mando o a su cargo abogado junior. Y estos tienen a su cargo asistentes y estos tienen o tendrían a su cargo, también depende del estudio, a practicantes o asistentes administrativos. Y bueno, la estructura también, como en el caso judicial, es variable, dependiendo de las necesidades y la organización de cada estudio. Pero este es, digamos, un esquema bastante general. Entonces, ¿cómo estaríamos como asistentes debajo? Generalmente los abogados junior los vamos a asistir. Entonces, continuamos con un servicio de abogados in-house, es decir, un área legal o una unidad orgánica encargada específicamente de los asuntos legales ya dentro de una empresa, inclusive dentro de un estudio de abogados de repente, en general dentro de la entidad. Incluso en las entidades del Estado hay un área de asesoría legal, así que eso es, por ejemplo, sería un ejemplo de servicio in-house, es decir, dentro de la propia entidad, sin necesidad de recurrir a un estudio de abogados externo. ¿Cómo funciona? Por lo general hay un jefe del área, y este jefe designa o tiene un abogado que se va a encargar de los asuntos legales y a su vez va a delegar los asuntos legales a alguna otra persona, ello independientemente del segundo al mando del área, del jefe del área, quien también va a tener al personal a su cargo, pueden trabajar en conjunto o dependiendo el segundo asistente o subjefe puede tener a cargo al abogado del área. Pero por lo general se suele dar cierta autonomía al abogado o a los abogados o al equipo de abogados del área para que puedan llevar a cabo sus actividades de forma regular. Y una vez más, el asistente va a estar ya sea debajo del abogado de área o debajo del asistente subjefe, o incluso si el abogado tiene a otros abogados bajo su mando, el asistente estaría debajo de ellos. Como les digo, estas estructuras pueden ser bastante variables, va a depender de cómo se organice cada entidad o cada ente jerárquico.
Y allí vamos a ver la estructura, pero esto es, digamos, general para que puedan orientarse un poco y no estén muy perdidos a la hora de entrar a alguna entidad o alguna empresa a trabajar. Más o menos esta va a ser la estructura en la que ustedes se van a desempeñar. Inclusive, bueno, si es que hay algún tipo de asistente administrativo o practicante, podrían empezar desde allí para adquirir un poco más de experiencia, lo que sería deseable, es decir, no iniciar como asistente, sino depende de la entidad, iniciar como auxiliar, iniciar como practicante, iniciar como asistente administrativo y no directamente de repente como asistente legal. Inclusive los requisitos a veces suelen ser un poco menores, un poco más flexibles, y eso los puede también favorecer de repente con el tema de la experiencia o de los conocimientos teóricos. Así que bueno, ello también lo pongo en vuestra consideración. Y me parece que sí, con eso ya concluimos media hora antes. Así que discúlpenme por terminar antes. Siempre hago eso y eso que vimos, bueno, otros temas relacionados. Así que desde ahora dejo el piso abierto a preguntas. Si es que tuvieran una consulta, por favor la pueden formular. Cualquier tipo de consulta, bueno, menos las que tengan que hacerlas al coordinador académico. Y yo la respondo con normalidad, como siempre hemos estado haciendo. Así que, adelante, yo silencio mi micrófono. Sí, Víctor, efectivamente. Uy, ¿qué pasó con mi cámara? Ah, ya, ahora sí, perdón. La URP está en función a la UIT. La URP es el 10% de la UIT. Si quieres consultar, puedes acudir a la página del Poder Judicial en el cuadro de aranceles, así se dice, y ahí dice cuál es el valor de la URP. Vamos a consultarlo. ¿Cuál es acá está, el valor del ORP es 495 soles. Si nos damos cuenta en un rápido cálculo matemático, es efectivamente el 10% de la UIT, que es 4.950 soles, si mal no recuerdo. Doctor, buenas tardes. ¿Podría hacer una consulta? Sí, Para que una demanda, bueno, de ejecución única del acta conciliatoria, ¿cuántos días tiene que pasar para que sea admitida? ya, eso es un proceso único de ejecución por ejecución de acta de conciliación. Ya, si nos basamos en lo que dice el Código Procesal Civil en los procesos únicos de ejecución y cuál es el plazo para que se dé la admisión de la demanda, ello en la teoría. Vamos a consultar cuál es el plazo contemplado.
Ya, lo que puedo ver en el Código Procesal Civil así rápidamente es que no hay un plazo expreso para emisión de demanda. Tendría que confirmarlo de forma un poco más detallada. Eh, Vamos a confirmar en vivo y en directo. Efectivamente, me parece que no tenemos plazos para la admisión de demanda. Bueno, acabamos de encontrar un pequeño vacío en la norma. Entonces, ¿qué hacemos? A falta de un plazo, tendríamos que acudir a un método de integración jurídica, pero eso, bueno, es en la teoría. En la práctica, cada juzgado va a admitir a trámite la demanda, bueno, pues dependiendo de su carga procesal, que es lo que sucede independientemente de la existencia de plazos en cualquier demanda judicial, porque como entenderán, hay bastante carga procesal en los juzgados, así que si bien algún proceso puede ser célere y disponer de la admisión de demanda, por ejemplo, en 5 días hábiles, eso no siempre se va a cumplir. Así que existe, en otras palabras, o no plazo para admitir a trámite la demanda, el plazo no siempre, no es muy común que se cumpla. Por más que los juzgados se esfuercen, que se valora su esfuerzo, pero la sobrecarga lo impide. Así que en este caso no hay un plazo expreso, pero dada la naturaleza de la pretensión, que es un proceso único de ejecución por ejecución de acta de conciliación, así lo que me dice la práctica sería que un juzgado más o menos demoraría un mes para admitir el trámite, tal vez 2 meses, pero yo creo que no más de un mes. Entonces, ese no es un plazo, pero es un estimado en base a la carga procesal promedio de los juzgados de lo que demoraría en admitirse a trámite la demanda. Muchas gracias, doctor. Ahora, una recomendación en esos casos: si es que su demanda demora ya demasiado en ser admitida, no envíen escritos pidiendo celeridad, porque a cada escrito tiene que ser proveído por el especialista, y entre más escritos presenten, más va a demorar el especialista en proveerlos todos. Así que en lugar de enviar escritos reiterativos, digamos, lo mejor o lo más recomendable, por lo menos a título personal, es que vayan al juzgado, hablen con el especialista asignado y por favor le pidan que pudiera atender con celeridad determinado proceso. Bueno, pues ahí procederían a explicar que de repente por la naturaleza de la pretensión, por la necesidad de las partes, se requiere cierta celeridad. Pero en todo caso no recomendaría mucho enviar escritos reiterativos de celeridad, porque como les digo, estos en lugar de ayudar van a retrasar un poco más el trámite del primer escrito que han presentado. A modo de recomendación no vinculante, a título estrictamente personal, por favor, depende de ustedes si lo toman en cuenta o no. Doctor, ¿y cómo sabemos quién es el especialista encargado? Buena pregunta. Automáticamente, como sabemos, cuando se presenta una demanda, automáticamente ya se asigna un número de expediente. Uno va al Poder Judicial y el personal de mesa de partes o mesa de partes web ya te genera el cargo. Cuando tú tienes el cargo, ahí tienes ya el número de expediente y ahí dice el juez, el juzgado, el juez, el número de expediente y el especialista. Entonces, con ese cargo uno puede ir al juzgado, coordinar con el personal del módulo o del juzgado o de mesa de partes y pedir hablar con el especialista. Pero eso ya es con el mero hecho de presentar la demanda en mesa de partes, ya se te asigna en el momento el número de expediente con los datos que he mencionado. Muchas gracias, doctor. En caso, por ejemplo, de entidades administrativas, he visto que no sucede ello, sino que tú presentas tu denuncia o demanda, bueno, denuncia en caso administrativo,
y no se te asigna un número de expediente. De hecho, en muy pocos casos se asigna el número de expediente en un primer momento. Entonces, en ese caso tocaría ir a la entidad, preguntar al personal de mesa de partes o de orientación al usuario que se presentó una denuncia, presentar el cargo, y ellos por lo general en su sistema lo que hacen, si no hay número de expediente o si no tienes número de expediente, ellos sí lo tienen y lo buscan por los datos del demandante, bueno, del denunciante en este caso, y ahí ya te dan el número de expediente. E inclusive con el mero hecho de ir a preguntar cuál es el número de expediente asignado, ya se le da un poco de celeridad y se admite a trámite tu denuncia o tu reclamación, por ejemplo, si es un procedimiento trilateral que veremos en el siguiente módulo. Si tienen más preguntas, por favor, pueden seguir formulándolas, no hay inconveniente. Estamos viendo varios asuntos de varias temáticas. Por favor, recuerden una vez más acudir al Código Procesal Civil para las reglas de determinación de competencia. Como les dije, son bastante extensas. No son difíciles, pero sí son extensas. Y bueno, a cada corpus juris del tipo de la materia y de la controversia que quieran ver. Como vimos, incluso hay reglas para intento conciliatorio. Hay reglas para, bueno, en entidades administrativas cada una tiene sus reglas de determinación de competencia. Bueno, en vía judicial vemos, por ejemplo, constitucional, laboral, contencioso administrativo tienen algunas reglas de determinación de competencia. Incluso hay reglas de determinación de competencia que se han fijado por jurisprudencia. Por ejemplo, en materia previsional, jurisprudencialmente se han fijado las reglas por, como les dije, el Tribunal Constitucional en sentencias de amparo. Cuando las pretensiones tengan que ver con el núcleo del derecho a la pensión, hay ciertas reglas de competencia del juez constitucional frente al juez ordinario laboral, contencioso administrativo laboral. Entonces, hay bastantes reglas de competencia y hay que tenerlas en cuenta porque si presentamos, interponemos una demanda o denuncia al ente incompetente, este va a declarar su incompetencia y si bien va a derivar los actuados al competente en la mayoría de los casos, no en todos, eso va a suponer una pérdida de tiempo y, bueno, recursos económicos en algunos casos para nuestro cliente o para nosotros, inclusive de ser el caso. Por eso es importante averiguar previamente las reglas de competencia. Así que, por favor, tengámoslo muy, muy en cuenta. Por eso es que tenemos dos módulos dedicados. Uno a competencia en vía judicial y el otro, bueno, no tanto competencia, pero sí vamos a ver la estructuración de los procedimientos administrativos, porque es importante conocer aquello en lo que vamos a entrar a tallar, porque al final las controversias se dirimen en vía administrativa o en vía judicial, por eso es importante. Bueno, entonces, no habiendo más preguntas, les agradezco bastante y perdón por haber demorado tan poco, nos quedan 14 minutos de sesión, pese a que hablamos de otros temas. Al final, como siempre, me demoré poco. Disculpas por eso, intentaré corregirlo en las siguientes sesiones. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Tengo que próximamente remitir las preguntas que van a entrar a sus evaluaciones. Van a ser preguntas de opción múltiple, me parece. Y bueno, son determinada cantidad de preguntas por cada bloque temático que hemos abordado. Intentaré tomar algunas preguntas sobre algunas instituciones clave que debemos siempre tener en consideración. Así que repasen un poco las diapositivas, pero sobre todo lo que se habla en las sesiones para tenerlo en cuenta. Y bueno, eso sería todo. Los dejo con el coordinador
académico, y nuevamente las disculpas del caso por terminar la sesión con tanta anticipación, y conmigo va a ser hasta la próxima. Que les vaya bien en su examen. Bien,